la mañana con 18 minutos y es momento de conversar ahora con otra persona, otra candidata al Congreso por el Partido Nacionalista Peruano. Va con el número 20, estamos hablando de Rosa Heredia Mendoza. Buenos días, bienvenida a la Central de Informaciones. Ella está proponiendo mejorar los servicios eléctricos para los hogares y los comercios, para un país sin corrupción. Además, es lo que señala dentro de las propuestas. ¿Cómo se van a lograr estas? Buenos días, cuéntenos. Buenos días. En materia de electricidad nosotros tenemos una propuesta de promover la generación distribuida para llegar a las zonas de acceso, de difícil acceso, ¿no? ¿Qué significa? Que los centros de producción se van a acercar a los centros de consumo. Y esto representaría, por ejemplo, para las zonas más alejadas del país, una reducción en su facturación de 22.7%, porque no tendrían que pagar los peajes de transmisión. Como sabes, por lo general, los centros de producción, las generadoras de electricidad están ubicadas lejos de las ciudades, ¿no? Y para llevar la energía eléctrica de los centros de producción a los centros de consumo, hay que pagar un peaje para financiar el tema de la transmisión de energía eléctrica. Esa sería una de las propuestas. La otra propuesta que estamos llevando es el tema de antisoborno, anticorrupción. En el año 2014, el presidente Humala pidió que en uno de los contratos de los principales proyectos que se iba a ejecutar en nuestro país se incluya la cláusula anticorrupción. ¿Qué significaba esto? Que si el concesionario se descubría que había pagado coimas durante el concurso, durante la celebración del contrato o durante la ejecución de la obra, se resolvía el contrato, ¿no? Pero desde el 2014 a la fecha no se ha hecho nada en lo que se refiere a la lucha contra el tema anticorrupción. Entonces, ¿qué estamos nosotros proponiendo? Hay una ley que pasa desapercibida, que es una ley de responsabilidad de las personas jurídicas, pero para que me entienda el público, es una ley de responsabilidad de las empresas. ¿Qué significa esto? Que las empresas van a ser juzgadas al igual que cualquier ciudadano ante el Poder Judicial, es decir, van a ser sentadas en el banquillo de los acusados. La única manera que se puedan exonerar estas empresas de que les determinen responsabilidad penal es contando con programas de prevención de riesgos penales. Pero no es hacer un programa, un librito, no. Es educar a tus directores, a tus trabajadores, para que los logros, los beneficios que obtengas para la empresa no sean obtenidos en base a pago de coimas. Por ejemplo, no vas a ver a directores de una empresa como se vio de Graña, en el caso de Graña, firmando pues acuerdos con Odebrecht, disfrazando el pago de coimas como riesgos adicionales, ¿no? ¿Por qué? Porque si se determina la responsabilidad de los directores y que la empresa, los accionistas no hicieron nada para prevenir la comisión de estos delitos, la pena pues, no vas a meter preso a una persona, a una empresa, pero sí le vas a aplicar sanciones pecuniarias bastante altas, ¿no? Aparte que se daña la reputación de una empresa. Y esto ya viene siendo aplicado en otros países, ¿no? En España, en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, vimos el acuerdo que celebró Odebrecht por el tema de haber canalizado a través de sus cuentas el tema de dinero, llamémosle negro, ¿no? Y además también vamos a proponer que todas las empresas que quieran celebrar contratos de concesión con el Estado peruano tengan que tener previamente implementado estos programas de prevención de riesgos. ¿Qué significa esto? Bueno, los programas de prevención de riesgos que van a ser revisados previamente por la Superintendencia de Mercado y Valores, no es que van a presentar y listo. ¿Ya? Y además se va a establecer que en todas las licitaciones que sean promovidas por Proinversión, por los gobiernos locales y los gobiernos regionales, todas las empresas que se presenten a estos concursos van a tener que cumplir con ese requisito, ¿no? Y además se va a establecer que en el proceso judicial donde se determine si hay responsabilidad penal o no de la empresa, el juez pueda aplicar como una medida adicional la resolución o la exclusión de la empresa de algún beneficio. Por ejemplo, si la empresa está comprendida en una ley que le da un beneficio de pagar, no sé, pues 15% de impuesto a la renta, entonces se va a analizar la exclusión de esa empresa de esa ley que le otorga beneficios, porque no podemos premiar pues a las empresas coimeras que logran sus grandes resultados, sus utilidades en base a pagar coimas a funcionarios, ¿no? Y en el tema de las MIPES tenemos una propuesta. Las MIPES
crean fuentes de trabajo, crean fuentes de empleo, ¿no? Dan trabajo a muchas familias, muchos trabajadores que benefician a sus familias. ¿Qué ha pasado? Las MIPES no han sido beneficiarias del programa Reactiva. Muchas han subsistido, ¿no? Y cuando han entrado en operación, han podido desarrollar ya sus actividades, se han encontrado, por ejemplo, por parte de las municipalidades con una fiscalización orientada a sanción. Lo que nosotros vamos a proponer, ya como se viene haciendo incluso en otros países, es orientar la fiscalización a educación. ¿Qué significa esto? Va a demandar que incluso las entidades de la administración pública, en este caso las municipalidades, cuenten con personal que va a realizar la fiscalización con personal preparado. ¿Por qué? Porque las van a tener que hacer una lista por actividad de los riesgos, ¿no? Una vez que determinen los riesgos, van a visitar a las MIPES y les van a decir, mira, tú realizas esta actividad, estos son tus riesgos y estos son los controles que tienes que implementar, ¿ya? Ya si la MIPE no cumple, le puedes iniciar el procedimiento sancionador, ¿no? Pero multas sin un tope, ¿no? No las vas a igualar a las multas que puedes aplicar a una gran empresa. Ahí también vamos a regular el tema de la proporcionalidad en la aplicación de las multas, ¿no? Porque ahora, hay un tema, ¿no? Hay que tratar igual a los iguales. Dígame. Sí, hay un tema. Todo lo que plantea es sumamente interesante, pero hay que ser un poco conscientes también de que es un año sumamente complicado. Lo fue el 2020, pero el 2021 todavía se debe trabajar con algo que complica mucho la situación, que es la pandemia de la COVID-19. En ese sentido, ¿qué medidas o qué propuestas se están planteando también para trabajar en este sector, en el sector salud, que va a ser todavía uno de los más difíciles de sobrellevar este 2021? Bueno, mira, la primera, más que propuestas de pedirle a los candidatos, es lo que debemos mirar en estos momentos, es qué debe hacer actual, ¿no? El gobierno actual tiene que dejar cerrados todos los contratos para que garanticen que se va a vacunar a toda la población del Perú. No es que el 28 de julio dejan el millón de vacunas que solamente beneficiarían a 500.000 personas, porque no te olvides que son doble dosis, entonces, y el nuevo gobierno asuma. O sea, ya, entonces, en este momento lo que tenemos que exigir, y creo que los candidatos no podemos decirnos nosotros se van a vacunar, quizás con el poder, el presidente entrante se va a llevar a cabo la campaña de vacunación en base a los acuerdos que deje cerrado hoy este gobierno. O sea, mira, el Partido Nacionalista y el presidente Ollanta siempre ha sido una persona que se ha preocupado por la población en general. Y él ahora está proponiendo, por ejemplo, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero no olvidemos que durante su periodo de 5 años él reforzó o amplió el presupuesto del CONCITEC, creó organismos vinculados a la mejora de la calidad de los productos y servicios. Es más, él tenía convenios con Francia y con Cuba para coproducir vacunas acá en el país, ¿no? Convenios que fueron dejados de lado durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. ¿Te imaginas tú si se hubieran continuado esto o si hubieran ejecutado estos convenios? Quizás en estos momentos Perú no estaría dependiendo de otros países que nos vendan vacunas, porque quizás pudiéramos fabricarlas acá. Es más, ayer se ha hecho público que en Brasil se va a fabricar la vacuna rusa. Entonces ahorita la agenda de todos los candidatos es pedirles cuenta al gobierno, ¿no? Y exigirle al presidente Sagasti que garantice la vacuna por igual a todos los peruanos, ¿no? Acá no es que voy a dar carta libre para que se comercialice, porque al final los que pueden se van a vacunar y los que no pueden se van a quedar pues con esta dosis de solo 500.000 peruanos se estarían vacunando. Y hay que tener en cuenta que también en este tema quizás no se va a vacunar primero a la población vulnerable, a la población de escasos recursos, sino a los médicos, que son la primera línea de defensa. Entonces, ¿quién va a velar por aquel peruano que no tiene los recursos necesarios para poder vacunarse contra este virus que es el COVID-19, ¿no? Yo creo que en este momento no hay que poner en la agenda ni del Congreso ni del Ejecutivo temas pues superfluos, temas que no vienen al caso, ¿no? Hay que exigir al gobierno transparencia respecto de los acuerdos, ¿no?
Y en ese sentido, las medidas de bioseguridad del Partido Nacionalista para la campaña, ¿cuáles son? Puede sonar un poco reiterativo el uso de la mascarilla, ¿no? Pero cada partido o cada en este caso también candidato está elaborando sus propias medidas, ¿no? Algunos han decidido ir en un grupo más reducido a sus presentaciones, a sus viajes, otros no salir. Eso es decisión de cada partido. El Partido Nacionalista, ¿qué ha establecido ahora? El Partido Nacionalista está haciendo reuniones muy pequeñas. Es más, el presidente ha sido muy enfático con cada uno de los candidatos y ha dicho, mira, yo no voy a poner en riesgo la salud de un peruano por un voto. Vamos a ser responsables. El partido está aplicando una política de responsabilidad social en cuanto al tema de salud y prevención. Es más, lo ves al presidente ahora, a pesar de que cumple con una distancia, usando mascarilla y dando su discurso. Y acá en el caso de Lima, solamente ha habido un evento, digamos, donde no fueron 200 personas y estuvieron cumpliendo la distancia, donde se presentó o hubo una presentación de la plancha presidencial en la que parecían candidatos. Pero en todo momento se cumplía con las distancias de seguridad. Es más, yo estuve como a 20 metros del presidente Humala, ¿no? Cumpliendo el protocolo de distancia porque él nos ha pedido expresamente eso. Es más, en Lima, él no está yendo a eventos donde estén todos los candidatos al Congreso por Lima. Él va con 1 o con 2 reuniones puntuales con 10, 15 personas para hablar pues sobre los programas sociales y sobre la política que implementaría de llegar al gobierno el 28 de julio del 2021. No, él no ha salido a decir expresamente, mira, que no voy a hacer mítines. No, hagan la prensa, si verifica, va a ver que él está cumpliendo con los protocolos y en Lima no ha habido un mitin pues donde se convoquen a 5.000, 6.000 personas, porque eso pues es ser irresponsable. No tenemos vacunas, no tenemos aseguradas las vacunas para todos los peruanos. Nosotros que estamos apostando por entrar a servir al país, a los peruanos, no vamos a poner pues en riesgo la salud de... La salud de Llano y Camasusi, solo 6 en Lima y el Callao. Muchas gracias por su tiempo, Rosa Heredia Mendoza, candidata al Congreso por el Partido Nacionalista Peruano con el número 20. Nos daba unos minutos de su tiempo para recordarnos y detallarnos sus propuestas. Hasta aquí el bloque El Poder en tus Manos.